Esta mañana el presidente de la República hizo un anuncio sobre la agenda de género de su gobierno. Es una agenda que contempla varios proyectos de ley, varias medidas y que quieren hacer justicia al mundo femenino, sobre todo en momentos en que en las universidades, en reparticiones del Estado, en distintas instituciones y ámbitos de la sociedad, las mujeres están exigiendo igualdad de derechos y fin a los abusos. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Eliana Rosas y Andrés Benítez. Bienvenidos al programa, Eliana, Andrés. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas Eliana, tardes. Héctor. Partamos por la política. Partamos por la política. Porque conversamos la semana pasada de cómo se iba a encauzar este movimiento políticamente, más allá de lo que representa, y que habían varios que querían tomárselo y capturarlo a su favor, o al menos que no se les viniera en contra. Y yo creo que lo que hizo hoy el gobierno en la escena está perfecto. O sea, si uno mira la ceremonia del presidente con Camila Vallejos, con Cariola, ¿cómo es la? Carol Cariola, ¿no es cierto? Con Guido Girardi. Sí, era bien transversal la concurrencia. Era bien transversal. Con Cecilia Morel, lo que es un gran dato. Con Cecilia Morel, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que el gobierno organizó esto, algunos decían que no iban a ir, pero finalmente todos terminaron plegándose, los más emblemáticos. Y el gobierno anuncia un montón de medidas, porque aquí hay proyectos muy concretos, desde las salas cunas universales, ¿no es cierto? Hay un proyecto sobre la violencia en el pololeo, hay un cambio en la sociedad conyugal. Sí, la obligación de las universidades de tener protocolos. Exacto, para los casos de abuso. Sí, hay un cambio muy relevante en el sistema ISAPRE. Un anuncio, que habla de que se termine la discriminación injustificada, esa palabra injustificada. En la letra chica, esa es la letra chica típica de la ISAPRE, pero básicamente es un paquete contundente de medidas. Y a mí me parece que desde el punto de vista político el gobierno sale jugando. No sé si les parece a ustedes, pero me parece que está ahí. Y el segundo punto que me impresiona cada día más es la ministra Pla. La ministra de la Mujer. Isabel Pla. ¿De la Mujer se llama eso? Sí, pues el Ministerio de la Mujer. Que no sé si ustedes se acuerdan, fue una ministra un poquito criticada, yo diría hasta ninguneada en un comienzo, de que no tenía los méritos, etcétera. Claro, y porque venía además de un riñón muy conservador. Muy conservador, y hoy día está a la cabeza de lo que podríamos considerar será uno de los áreas más importantes del gobierno, y además ella con mucha cancha, o sea, en una actitud de mucho consenso. Ella fue la primera. Recuerden que hasta criticó al ministro de Educación. De Educación, sí, a propósito de las pequeñas humillaciones. Sí, ahí demostró su autonomía. Su autonomía de vuelo. Fue un poco sorprendente porque le estaban tratando de bajar ese nuevo, digamos, equívoco al ministro, y sin embargo ella fue y se lo marcó. Ha escrito muchas columnas del tema. Entonces es impresionante como, estar en el momento preciso, en el lugar adecuado y tener el juego de piernas. Eso está bien. Yo creo que ella refleja todo eso. Yo creo que es importante lo que dices tú, que el gobierno recupera con este paquete de medidas alguna, la agenda política que se le estaba escapando. Se le estaba escapando a raíz de temas, no los quiero ningunear, pero de temas que no eran de primera jerarquía. Con esto el gobierno, claro, recupera ese protagonismo que objetivamente en las últimas semanas había estado perdiendo. Sí. Yo encontré muy interesante, como tú dices, la escena. Es verdad lo que resalta de la ministra Pla. Hubo un primer conato al principio, cuando esto empieza a emerger en las universidades, donde el ministro de Educación
sale a la cancha con todas las dificultades que sabemos que tiene el ministro de Educación desde un punto de vista público a esta altura, e inmediatamente tiene que recular por eso mismo, ¿no? Y yo creo que ahí también se generó un espacio, porque en lo propiamente universitario es verdad que la cartera de educación tendría mucho que decir, y sin embargo todo eso lo capitaliza el tanto Ministerio como de los la rectores Mujer. de las universidades. Efectivamente, Claro, efectivamente. Y ni el ministro ni los rectores, digamos, probablemente han estado a la altura, en esta pasada, sí, en eso. Sí. Ahora, en el conjunto de medidas hay algunas cosas donde todavía yo creo que uno podría hacer un apriete de tuercas respecto de la agenda y de lo que yo entiendo que son las aspiraciones de la causa de cómo se van a llamar la ola feminista, ¿no? Yo creo que hay un tono que, con respecto, por ejemplo, a las cuestiones de familia, maternidad, donde todavía no hay un hacerse cargo de una mirada más compartida, ¿no? Esta idea de acompañar a las jóvenes en su embarazo vulnerable, de acompañar a las jóvenes para prevenir el embarazo adolescente. Bueno, hay que acompañar a las jóvenes y a los jóvenes para prevenir el embarazo adolescente. Esta idea de que permitir a las mujeres, mejorar el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo por la vía de ampliar esta idea del programa 4 a 7 al cuidado de los niños. Bueno, eso no tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con las familias. Y yo creo que hay una cosa ahí en el discurso donde todavía se puede apretar las tuercas, ¿no? El tema de la flexibilidad horaria, de lo extenso de los horarios de trabajo, no tiene que ver con la dificultad de las mujeres para entrar al mundo del trabajo, sino que tiene que ver con las dificultades también de los padres de ser padres y con las dificultades de hacer familia. Y yo creo que eso también se tiene que Ahora, visibilizar. Es un tema infinito. Es infinito. Es infinito. Sí. Creo que Eliana va al fondo del tema mujer y cultura y sociedad. Políticamente el presidente lo aborda con los proyectos que tiene y de ahí derivará algo. No sé si tiene pensado restablecer tantas cosas. Aquí, yo creo que este es un juego de ajedrez. O sea, aquí no está en juego. El presidente pide perdón, entre otras cosas, por los como los hombres hemos sido, dice, como que dice algo así, ¿no? Como que todos hemos sido un poco injustos, hemos tratado mal, no abusado. Habla de la dignidad, sí. Abusado, pero me pareció un gesto bueno, bien, pero no creo que él... O sea, yo soy más cínico, yo creo que esto es toda una composición política. O sea, no me parece que aquí se esté jugando un ethos de un gobierno, sino que es... Pero me parece también que es tomar las banderas que hay, los problemas. Esto no estaba en el programa. Pero gran parte sí, oye. Algunas cosas estaban, pero... Pero si se impulsan esas iniciativas legales en relación con los... Claro, con ahora, la sociedad conyugal, con las ISAPRE, etcétera. Tú mencionaste algo de pasada. Esto enfoca al gobierno nuevamente de esos pequeños errores o problemas que había tenido, y yo creo que también se corrigió uno de ellos, que fue nombrar al embajador de Argentina. Y yo creo que ahí el gobierno salió por arriba a nombrar a Sergio Rejola. Sí. Un nombre bastante sorprendente dentro de los candidatos, pero muy potente, encuentro yo, y que despejó y como que dejó muy atrás el problema del hermano del presidente, ¿no? O sea, claro, como que Piñera dijo, ¿saben qué más? Les pongo... Quizás estoy exagerando, un superembajador, a ver, un hombre de pergamino. Y que curiosamente... No es un reemplazante. No, y tiene otra impronta de la que tenía Pablo Piñera, ¿no? Mucho más jurídica, menos orientada a lo económico, a lo comercial, sino que una impronta más viene más del mundo del derecho. Qué bien. Fue muy a la altura de las circunstancias. Yo creo que con eso se demoró mucho. Entiendo que todavía no tenemos embajador en Estados Unidos, ¿no? Creo que no. Estaríamos muy desinformados. Sí, pero bueno, se demoró mucho, pero ya logró eso. Oye, ¿vamos al Vaticano? Vamos al Vaticano.
vamos al Vaticano donde siguen ¿Tenemos un ocurriendo contacto cosas. directo con quién? Donde siguen No, ocurriendo nosotros cosas. no vamos al Vaticano, No vamos. otros van al Vaticano. Más gente va al Vaticano. Un grupo de Sí, sacerdotes y de donde, laicos. donde yo creo que en el Vaticano ya se ha constituido un equipo de trabajo, no me cabe la menor duda, pero no lo conocemos mucho, un equipo de trabajo que está siguiendo muy de cerca lo que está haciendo el Papa con el tema abuso, porque hasta donde yo sé este tema no pasa ya por la Secretaría de Estado del Vaticano. O sea, hay una fuerza especial. Sino que lo está manejando el Papa directamente, se supone con un equipo más o menos grande de gente que está monitoreando muy de cerca situaciones como las de Chile, las de Irlanda, y donde quiera que el tema de los abusos haya rebalsado los vasos, por decirlo así. Bueno, pero la novedad, ¿no es cierto?, es que van 5 sacerdotes ahora a entrevistarse con el Papa, sacerdotes también que, en calidad de víctimas. que sacerdotes declararon en la investigación de Monseñor Scicluna, ¿no? Claro, o sea, son sacerdotes que fueron cercanos a Caradima, ¿no? Sí. Sí. Y cuyos testimonios parece que son bastante fuertes. Y también se dice que los obispos no estaban informados de esto. Lo que da cuenta también de lo que tú dices, Héctor, que esto no lo estaban están informados manejando. de la invitación, dices tú, claro. No, de estas personas y de sus declaraciones sí, pero no de la citación que les mandó el Papa. Y eso yo lo junto con la reapertura del caso O'Reilly, lo que da cuenta que la Iglesia, desde el Vaticano, está diciendo: en Chile no vamos a dejar nada sin saldar. O sea, obviamente hay casos que no se conocen probablemente, lo que está pasando con el obispo Goy, que estos 14 sacerdotes. Es bien dramático Es eso. una cosa increíble. Es bien dramático. Ahora, Muy que complejo. tuvo que Es ir bien a- dramático porque golpea a un prelado, digamos, que hasta el momento, en ese plano además, estaba libre de toda sospecha. Que era el presidente de la comisión. Era presidente de la comisión de de la abuso, investigación de abusos abuso. sexuales. Y era un hombre que rasgaba vestiduras, digamos. Sí, y un caso que él tema. conocía. O sea, era aparente. A lo que yo entiendo, no sé si me equivoco, es que esto es algo que él lo conoce, que en un principio no hace mucho, y después cuando vuelve los suspende a todos. Por lo menos en el reportaje de Canal 13 lo que dice es que claro, pide disculpas y en la entrevista también que se le hace en el reportaje dice que sí, que no actuó con la suficiente celeridad, pero no está siendo informado en ese momento por el periodista de la ocurrencia de estos hechos. O sea, y además reconoce haber recibido a la misma fuente que tuvo el canal. Claro. Perdón. Pero se refugia en algunas leguleyadas, porque tú como que no hubo una denuncia formal, parece. Formal, ¿no? sí, dice eso. No sé si sea esa una leguleyada o no, digamos, pero sin duda que para iniciar una investigación tú requieres una denuncia formal, pero también se supone que un líder, un obispo, tiene que investigar un poco lo que pase abajo en su diócesis, digamos. Sí. Y eso aquí anduvo fallando. El obispo además hizo unas declaraciones poco afortunadas en orden de que él había estudiado para ser pastor. Él había sido estudiado para ser pastor y no para ser policía. Lo cual, pero... Ahora, como tú dices, dan ganas de saber el último capítulo de esta teleserie. Dan ganas de saberlo porque, mira, yo creo que el Papa, ahora, ¿quién soy yo para analizar este asunto, no? Pero yo creo que el Papa se está comprando a mediano plazo un cierto problema porque esto tiene que tener un desenlace, y un desenlace que no va a aguantar, digamos, no podemos estar esperándolo ese desenlace por 3 meses. Yo creo que el Papa requiere tomar decisiones prontas y no puede ser, digamos, que voy a remover la diócesis de Illapel y voy a trasladarlo. No puede ser por goteo, quiero decir. Tiene que ser una cosa sistemática y más o menos grande la que anuncie. Y cuando anuncie eso va a estar condicionado en gran medida, el éxito o el fracaso de esa operación va a estar condicionada en gran medida por la aprobación
de las víctimas. Si no hay una aprobación de las víctimas, yo creo que esas medidas no van a dar no van a ser bien acogidas. Acogida, sí. Porque el mismo Papa le invistió a las víctimas con una autoridad superior a la que tenían. Al recibirlos y al recibirlo antes de los obispos, etcétera. Sí, ahora, a mí respecto de las víctimas, me parece que es absolutamente notable esto que va a pasar ahora de la visita y las reuniones con el Papa de estos sacerdotes que han sido abusados. Se ha hablado de abusos de conciencia, en fin, e incluso sexuales en el caso de los sacerdotes, porque habitualmente lo que se ha planteado es que los que aparecen en condición de víctimas son laicos y la mayoría de los casos menores de edad, aunque no siempre. Y aquí estamos en presencia de sacerdotes o personas que estaban en el camino del sacerdocio, no sabemos exactamente a qué periodo se refiere. Y yo creo que eso es muy notable porque también de alguna manera amplía estos efectos nocivos del clericalismo, del que hemos hablado también antes, ¿no? Es un clericalismo que no solo termina afectando a los laicos, sino también se vuelve en contra muchas veces del propio clero por este trato jerárquico que ya se sale de sus goznes, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy notable en esta visita de sacerdotes abusados. Bastante valiente lo encuentro en todo caso. Sí. Muy porque muy valiente. Escuchándote, Elena, digo, bueno, y bien valientes también aparecer con cara, con nombre, con apellido, con foto, y diciendo, totalmente. ¿Sabes qué más? Nosotros estuvimos en las mismas condiciones o somos testigos de cosas. Sí. Lo encuentro bien notable. Incluso hay alguno de ellos, digamos, que en otro momento, digamos, declaró a favor de Caradima. Sí, al comienzo. Y que después viene a reconocer, digamos, que lo hizo por presiones que en ese momento le den el resultado intolerable. No sé. Sin duda, tiene que haber recibido Héctor, muchas presiones. No tiene nada que ver, se siguen muriendo escritores, Héctor. ¿Qué vamos a hacer? Siguen muriendo escritores, sí. Tom Wolfe y ahora Wolfe, Philip Roth. Philip Roth. ¿Cuál era mejor? Yo creo que Philip Roth. Ah, sí. No, Philip Roth, sí, yo creo. A mí me gustaba más, por lo menos. Y tiene una obra literaria mucho más extensa. Yo no sé cuántos serán los libros de Philip Roth, pero son decenas y decenas. ¿Te has fijado que los escritores se mueren como de grupos? Sí. Es una cosa como que de repente mueren muertes. Tú estás Además, como los periodistas cuando dicen se van a caer más aviones. Se muere justo en el año que no hay premio Nobel. Philip Roth ha sido candidato, o dicen que es candidato al premio Nobel desde hace muchos, muchos años, y la academia siempre lo postergó. Y es raro que se muera precisamente en el año donde no hay premio Nobel. Porque ya se lo habrían No es época, pero estaría muy cerca. Es octubre. Es octubre. No, no habría llegado tampoco. No habría llegado tampoco. Ahora, sí era una persona que se debió haber ganado el premio Nobel. Sí, yo creo que no se lo ganó por su misoginia, probablemente, por su machismo, probablemente. Yo creo que va por ahí el asunto. Que es la misma explicación que se da respecto de Parra. Ahora, yo le tengo una gran admiración, sin embargo, a todo lo que ustedes digan de Philip Roth, una gran admiración por motivos profesionales, periodísticos, a Tom Wolfe. Otro gran. Me parece que claro, que ahí claro, que tiene una obra lo que habitualmente se entendía el periodismo. Obra literaria más reducida, más pequeña. Más reducida. Pero que tiene una obra periodística impresionante. Sí, no obstante, su último libro, el del boyerista, que me parece que es súper discutible y del cual él mismo aparentemente se arrepintió a poco de haber... Ese es Talese, tienes toda la razón. Ese es Talese que me parece, claro, que es muy dudoso lo que hizo Talese. Es que son muy contemporáneos y sí. Su primera novela, que es La hoguera de las vanidades. De las vanidades. A los 57 años. Sí, es del claro, y es del año 87. Y además él tenía la particularidad de escribir
por parte en Rolling Stone, básicamente, Sí. y varias de sus publicaciones son recopilaciones de grandes artículos de revistas, Claro. ¿no es cierto? Porque él era finalmente una suerte de periodista, ¿no? De periodista, sin Gran duda. periodista. Aunque de sin duda. formación venía más del mundo de las letras, era ¿no? claro. Claro. Doctor en literatura. En Es que literatura. yo creo que la ambición suya era ser escritor, de Escritor. verdad, digamos. Él usó el periodismo en cierta medida como trampolín y de hecho hizo del periodismo un género, digamos, con mucha crónica y crónica muy literaria en el fondo, o sea, con muchos recursos tomados de la literatura. Crónicas donde se perfilaba muy bien a los personajes, donde se tenía gran sensibilidad a las atmósferas, a los ambientes, donde se generaba, se trabajaba mucho los puntos de vista, donde se generaba empatía o animadversión a determinados personajes, y donde en definitiva las crónicas te compraban a ti por la emoción que contenían. No, y tenía Por esto- la emoción y porque mostraban algo que no se mostraba habitualmente en el Claro. periodismo, ¿no? Otros Ahora, él lo podía Aquello hacer eso, donde no Eliana, se accedía. porque escribía crónicas, digamos, larguísimas. sí. Larguísimas y no siempre muy bien articuladas, sino que muy ramificadas, llenas Sí, de sí. subhistorias. Y un poco impresionista. Claro, Sí, y sí. con mucho making of incluso. Yo tengo una... Me mandaron a reportear esto. Sí. y Totalmente, cuenta de claro. Yo el soy making of. testigo de... Yo compré una revista Rolling Stone, ponte, del año 70, donde viene un artículo que se llama The Right Stuff, ¿no es cierto? Sí, elegidos para la Sí, gloria en en español, español, claro. ¿no es cierto? Buenísima. Y yo compré el ejemplar original, que es bastante fácil, bastante trivial. Tú te metes ahí... Ahora, ahí- ese es una no es una novela, es un No. libro, digamos, que se publicó por serie, o sea, Claro, pero partió por serie, claro, ese partió por libro. serie. Pero Claro. lo que te quiero decir es que tú agarras esta revista y leer ese artículo era leer un libro. Claro. Era muy largo. Largo, Largo. pero O sea, yo largo, decía, largo. ¿cómo puede ser que le hayan encargado esto? Con razón Claro. hacía libros el tipo. Claro. Oye, ni una foto, nada. Claro. Si era como sentarse a Yo leer lo un leí en libro. formato libro y es un libro largo, claro, sobre la carrera espacial. Claro, y sí, claro. sí, sí. No, el libro es muy pero largo. Esto debe haber muy sido bueno. un capítulo. El libro es Que, claro, como larguísimo. la antigua tradición de la novela por entrega, solo que, Exactamente. claro. Que era claro. lo que a él le gustaba, pues ya él reivindicaba mucho la experiencia, lo que había hecho un Balzac, un Dickens, Claro. Solá. Ya, pero yo sé menos de Philip Lo- Roth. Los escritores más realistas. Philip Roth es el mundo judío. Ya. El mundo judío, no necesariamente Nueva York, pero que llega a Nueva York, es el mundo judío lastimado por las madres todopoderosas, omnipresentes. Es un escritor con mucha erótica, digámoslo, para emplear una metáfora que es ordinaria, pero que yo siempre la uso porque no me parece tan ordinaria. Un hombre que nunca apagó su estufa. Ah. Nunca. O sea, un hombre cuyo a ver, O sea, un tipo muy pretencioso. sus novelas vanidoso. son el triunfo y también la caída del macho americano. Ya. Eh, ¿Y cuál era? Eso. Y, a ver, tiene mucha obra. Las primeras son Lamento de Porno, un volumen de cuentos que se llama Goodbye Columbus. Se han hecho películas no muy exitosas y no muy buenas con ella. Yo creo que tuvo mejor suerte Tom Wolfe con O que era las Las vanidades, vanidades. Que tampoco era tan bueno. que No, tampoco como- era tan buena, no. pero era mejor que las adaptaciones que se han hecho de los libros de Philip Roth. Sus novelas más clásicas, el teatro de Sabat, La pastoral americana, Me casé con un comunista, Pero de una obra muy extensa. muy extensa, pero muy extensa, mi vida como hombre, cuando era inocente o era muchacha, algo por ahí. Mucha obra. A mí me gustan mucho los libros de la etapa final de Philip Roth, que son libros bastante más cortos y estupendos.
destaco entre esos uno que se llama Elegía, otro que se llama Elegía, Patrimonio, Némesis, entre otros. Se me olvidan ya los otros. La conjura contra América. La conjura contra América es un libro, es como una distopía, digamos, un libro que se imagina que habría ocurrido en Estados Unidos si hubiese ganado Lindbergh. ¿Qué hubiera pasado, y como era filo nazi, digamos. Este gallo era filo nazi. Era filo nazi, claro. Ya. Entonces, habría llevado a los judíos a una situación, cuando menos, amenazante. Bueno, la muerte es siempre una excusa para empezar a leer o releer. Sí, hoy cierto. en esta última semana se ha abierto un infinito número de libros para Claro. poder leer, ¿no es cierto? Y un gran trabajo de las editoriales para reflotar a Philip Roth y a Tom Wolfe. ¿Vas a recibir una devolución de impuestos? Si es así, inviértela en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones estarán donde tienen que estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida ese clásico de Radio Duna que es Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas y Andrés Benítez en este programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves, aquí mismo, en Terapia, a eso de las 20 horas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.